Creo que se escucha ahora bien, si pueden confirmarlo. Y ahora. Bueno, muchas gracias por venir al seminario. El seminario de hoy tiene por título Localización, conexión y orden en problemas de redes discretas. Y es un trabajo que está siendo supervisado por Justo Puerto y por Miguel Poz. Antes de empezar el seminario me gustaría dejaros esta pequeña reflexión, ¿no? de Kurt Gödel, un lógico muy significativo. Todas las generalizaciones, quizás excepto esta, yo añado la que veréis hoy, son falsas. El seminario va a tener una estructura, está dividido en tres partes. En la primera de ellas vamos a tratar el problema, que es un nuevo caso de estudio, y es que ya lo decía Vincent Van Gogh. ¿Qué sería la vida si no tuviésemos valor de intentar cosas nuevas, verdad? Si consideramos una red como la que va a aparecer ahora, de 8 nodos en este caso, con una costes de asignación a cada una de las aristas, sobre esta red podemos considerar distintos problemas de localización. Quizá uno de los más conocidos y es el problema de la P mediana, ¿no? En el que tratamos de localizar una P instalaciones de forma que se minimice el coste de asignación de los clientes a esas instalaciones. Si además sobre el problema de la P mediana imponemos que las instalaciones tienen que estar conectadas, en nuestro caso, o la forma más eficiente sería con un árbol, estaríamos en el problema de la P mediana con árbol. Volviendo al problema de la P mediana, podemos ordenar la secuencia de costes que tiene cada una de estas aristas, como va a aparecer ahí ahora, y tratar de incluir en nuestro problema una estructura de orden en los costes de asignación. Ordenar los costes que se asignan. Cuando tenemos esta estructura subyacente, tratamos el problema de la mediana ordenada. Y si imponemos de nuevo que los centros, que las instalaciones tienen que estar conectadas a través de un árbol, estamos en el problema que nos va a ocupar hoy, que es el que tiene como título el problema de la mediana ordenada con árbol. Un poco para recapitular, nuestro problema lo que va a tratar es de localizar P instalaciones y conectar o asignar los clientes a una de esas instalaciones de manera única. Además, nosotros tenemos una serie de hipótesis para simplificar nuestro problema, aunque estas no son necesarias, y es que todos los clientes pueden potencialmente convertirse en instalaciones. Hay otros problemas como el Connected Facility en el que se pueden separar unos y otros conjuntos. No tiene coste para una instalación asignarse a sí mismo. Esta es la que se conoce como la hipótesis del Free Self-Service. No tiene coste usar un nodo como instalación y los costes van a ser simétricos, aunque estas cuatro últimas no sería necesario a pesar de que la hemos tenido en cuenta. Las otras dos características, como el título del seminario indicaba, es la conexión a través de una estructura de árbol y la ordenación de forma no decreciente de esos costes para distintos objetivos. El objetivo sería entonces minimizar el coste ordenado de asignación de los clientes a las instalaciones, como habéis visto antes, más considerar el coste del diseño del árbol entre facility. Estaréis de acuerdo conmigo que en este tipo de problemas de localización la conexión es algo que surge de manera natural. Pero, ¿y el orden? ¿Por qué podemos o queremos modelar una estructura de orden? Bueno, el orden no es más que una característica que va a permitir ampliar nuestro rango de aplicación del problema, ¿no? Y es que si tenemos los costes ordenados en nuestra función objetivo, podemos modelar a través de distintos criterios, pues cosas como preferencias, prevenir injusticias, prioridades, entre otras muchas. También son muy bien conocidas en la literatura las aplicaciones de este tipo de problemas de localización. Quizás algunas que tienen relación con la actualidad, bueno, pues aquí tenéis una imagen del espacio aéreo europeo el 2 de febrero de 2019. Y tenéis en la misma fecha, el 2 de febrero del 2022, la imagen. Como podéis ver y como bien sabéis, el conflicto de la guerra entre Ucrania y Rusia ha hecho que el espacio aéreo que ocupaban antes no pueda utilizarse. Bueno, nuestros modelos se podrían utilizar con muchas otras características, como sería capacidad de flujo, etcétera,
para intentar un poco reorganizar el espacio aéreo. Aquí tenéis otra aplicación y es que este es un mensaje que nos mandaba en la mancomunidad del Campo de Gibraltar, en el que iba a haber medidas por sequía. Buscando datos que son abiertos, están disponibles online, podéis ver que efectivamente hay un serio problema con la sequía por aquella zona, por cerca de mi pueblo. La línea roja está mucho por debajo de la capacidad de agua embalsada de otros años. Y es que hay comunidades dentro de Andalucía en las que sus niveles de agua embalsada están en niveles aceptables, mientras que hay otras que están sufriendo de esto que os comento. ¿Y qué estructura tiene este mapa que os comento? Bueno, pues aquí tenéis todos los embalses que hay en Andalucía. Como podéis ver, se confirma un poco lo que los datos... Bueno, podéis ver que efectivamente hay cuencas en las que hay más agua embalsada que en otras y nuestros modelos se podían aplicar con objetivo a intentar conectar ciudades a embalses y embalses entre sí para el trasvase de agua en caso de que se pudiera. Aunque os suene raro, conectar embalses es algo que ya se está haciendo. La Junta de Andalucía ha dado el visto bueno ya a las obras que van a conectar precisamente el embalse de mi zona, el de Charco Redondo, con los de Marbella. Así que no es algo muy disparatado lo que estoy comentando. La parte 2 se centra en el modelo que nosotros estamos desarrollando. Una observación que ya la hacía George Box es que todos los modelos son erróneos, pero algunos son bastante útiles. La notación que ya un poco hemos resumido la tenéis en esa tabla de arriba. Aquí me gustaría comentaros cuáles son las variables principales que vamos a utilizar en nuestro problema. La variable XJ lo que va a indicar es que se va a asignar el cliente I a la instalación J. La variable Z y J en un principio lo que va a modelar es el árbol de las instalaciones que os comentaba anteriormente. Y por último, las variables X y JL lo que van a hacer es ayudarnos a la ordenación de estos costes y asignaciones. La primera formulación con esta notación y estas variables es la que tenéis aquí. Voy a pasar muy rápido por encima, pero podéis ver que en la función objetivo lo que se está tratando es, en un primer paso, minimizar el coste ordenado que os comentaba y en un segundo, el diseño del árbol. El primer bloque de restricciones lo que modelan son las asignaciones clientes a instalaciones. Este de aquí, con esta peculiaridad que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo que va a modelar es la conexión del árbol que estamos tratando. Y el último bloque de restricciones, lo que modela son la ordenación que comentábamos en la función objetivo. Esa restricción que os he marcado antes, lo que hace es modelar el árbol entre las instalaciones. Nosotros hemos utilizado algunas de las formulaciones basadas en propiedades del Minimum Spanning Tree, y aquí tenéis las que más se suelen utilizar y que nosotros hemos empleado en nuestro análisis. Como comentario, deciros que adaptar la modelización del Minimum Spanning Tree a nuestro problema, aunque no es difícil, tiene pequeñas particularidades. Por ejemplo, en la formulación de flujo, que lo que hace es que modela una arborescencia en el que se van distribuyendo los flujos, hay que tener cuidado cuando este nodo se asigna de forma aleatoria, que hay que tener en cuenta que el nodo puede caer como un cliente o como una instalación, y esto tenemos que tenerlo en cuenta en nuestras formulaciones. Una segunda formulación surge con la intención de mejorar o de hacer más eficiente la ordenación de la parte de la mediana ordenada de nuestro problema. Si tenemos la secuencia de costes ordenados, como hemos visto antes, podemos definir unas variables ULH que lo que van a indicar es si el enésimo coste de asignación es al menos CH. Y de esta forma, reestructurando nuestra función objetivo, el valor objetivo sigue siendo el mismo, debe de seguir siendo el mismo, cambiando el bloque de ordenación de las variables, pues tenemos una formulación que ahora después veremos funciona mucho mejor. Y por último, surge un nuevo enfoque. Nosotros hemos estado modelando un árbol entre los puntos rojos, que en este caso son las facilities.
pero es que nuestra estructura del problema sigue teniendo una forma de árbol. Entonces, lo que podemos hacer es modelar un árbol en todo V y después arreglar las asignaciones que se van haciendo. Este es el enfoque que hemos desarrollado en esta formulación, en el que ahora las variables z y j no modelan un árbol entre las instalaciones, sino lo que modela es un árbol entre todo el conjunto de vértices de V y después arreglamos de esta forma las asignaciones que se tienen que ir haciendo. Punto importante es que ahora en la función objetivo vamos a tener que quitar las asignaciones, ya que se van a repetir. Esta no es la única, hay otra que podemos utilizar las variables de cubrimiento para hacerlo. Y aquí tenéis un resumen de todas las formulaciones que tenemos en nuestro problema. Pero es que estas no son las únicas. Hay muchas otras de modelar el Minimum Spanning Tree. Por ejemplo, aquí tenéis el artículo de la referencia de Magnanti y Worsley. O también hay muchas otras formas de modelar la mediana ordenada, por ejemplo, en el artículo de Martín Lavé, Diego Ponce y Justo Puerto. Por último, la última parte de este seminario lo que va a tratar un poco es la práctica. Y es que la práctica, como decía Magés, debería de ser producto de la reflexión, no al revés. En nuestros experimentos hemos utilizado instancias de redes conexas, completas y con una asignación de costes aleatorios. Es lo que se hace en consonancia a otros artículos y otros trabajos pasados. El tiempo de cómputo para cada una de estas instancias es de 1 hora, independientemente de cuántos nodos tenga o cuántos servidores queramos poner en nuestra red. Y ahí tenéis la información un poco del equipo eSolver que hemos seguido, que hemos utilizado Gurobi y un equipo de 16 GB de RAM. ¿Cómo vamos a reportar los resultados? Se suelen dar tablas y yo lo que os voy a mostrar aquí es el gap. El gap entre las mejores cotas encontradas cuando nuestros modelos terminan de calcular. Para daros una idea de qué es el gap, es si tenemos que U es la mejor cota encontrada superior y que el objetivo L es la mejor cota superior encontrada a la terminación de los modelos, definimos el gap como este porcentaje de aquí. Y aquí ahora, aunque esto ya es un spoiler, pero vais a poder viendo cómo estamos obteniendo. Nosotros lo que intentamos es que nuestras formulaciones dejen el gap a 0. Eso significaría que la cota superior y la cota inferior han encontrado el valor objetivo. La formulación de covering, como podéis ver, consigue eso, mientras que las otras formulaciones para nodos grandes tenemos gaps bastante considerables. Así que esto es todo, espero que os haya gustado y cualquier pregunta o lo que queráis, aquí estoy. Ok, pues iniciamos el turno de preguntas. Como siempre empezamos con las de aquí, ¿no? ¿Alguna duda por aquí en la sala? Vaya. Sí que ha quedado claro. Bueno, pues vale, ok. Y no me ha quedado claro el tamaño de las instancias que resolvéis. ¿Esto lo has comentado o cómo de grande, con cuánto? Sí, repito. Sí, Moisés me pregunta por el tamaño de la instancia en los experimentos. Sí, he pasado muy rápido por este gráfico para no dilatarme mucho en las explicaciones. Sí, sí. Esto lo que significa, aquí tenéis la notación, es que estamos utilizando instancias de 20, 30, 40, 50, 60, 70 nodos, ¿vale? Y las instalaciones que queremos localizar en nuestra red son las de arriba, que son, en este caso son 5, 6, 10, 7, 10, 15 y así va creciendo. Casi todas las que hemos considerado. Hay unas pequeñas variaciones aquí y aquí. El de covering. Tengo curiosidad cuando has dicho que se conectan envases entre sí. Para enviar agua de un embalse a otro y después al cliente, ¿no es más rápido enviar del cliente al embalse primero? Bueno, esto es un ejemplo que yo he puesto como potencial de aplicación de estos modelos y que se puede hacer perfectamente. En este caso estaríamos distinguiendo un poco entre ciudades
que serían un poco los clientes, y los embalses, que serían las instalaciones. Un poco quitar una de las hipótesis que partimos de nuestro modelo, de que todo se puede considerar instalación. Dicho esto, se puede hacer en los dos sentidos, vamos. Se pueden conectar envases entre sí para hacer trasvases de agua entre ellos o directamente a las ciudades, para considerar. No sé si esto... Pero, o sea, ¿es eficiente pasar o qué gana? ¿Cuál es el objetivo que nos da? ¿De agua de un sitio a otro? ¿De una cuenca a otra? Bueno, aquí podéis ver que Sevilla está bastante considerado. Entonces, esto va por... hay unos límites mínimos que tienen que tener por ley, etcétera. Pero una forma rápida de hacer esto es precisamente hacer trasvases de agua a las instalaciones que ya están construidas. Entiendo que una de las ventajas que tiene eso también es que si Sevilla está en su máxima capacidad, ¿no? La redistribuye para cuando haya demanda en el futuro en otras ciudades y Sevilla sigue acumulando. Eso es lo que pasa, o una de las intenciones que ha tenido la Junta de Andalucía aquí, según he leído. Precisamente Málaga, Granada, esta parte y sobre todo Almería, sufren mucho de sequía, aunque no estemos en un periodo como ahora, que es principalmente preocupante. Entonces, esta conexión precisamente es porque se supone que en esta zona de Cádiz, de hecho aquí está la Sierra de Grazalema, y esto es uno de los puntos más lluviosos de toda Andalucía y de España, se llama Sierra Luna, suele tener buenos niveles o niveles aceptables de agua embalsada. Y de ahí se va a tirar con las canalizaciones al embalse de Marbella y toda esta zona. Pues pasamos con la gente en casa. ¿Alguna pregunta por casa? Pues parece que no. Bueno, ok. Bueno, pues como viene siendo habitual, voy a hacerte una pregunta un poco más, que no sé si es de matemáticas. Y bueno, ok. Cuéntanos un poco, bueno, en el sentido que tú le quieras dar a la pregunta, la experiencia humana, matemática y demás de estos 6-7 meses por aquí por Erasmus. Sabía que alguna pregunta destacaría, Carlos. Bueno, un poco el que me conozca sabe que este verano estuve un poco debatiéndome si quedarme en mi pueblo, ya en una empresa que me ofrecía trabajo, o la oportunidad que me brindaba Justo o Miguel a través de Francisco, Moisés y todo así, de venir aquí a hacer doctorado. Y sinceramente en ese momento pensaba que la mejor opción era venirme aquí a hacerlo con vosotros. No os conocía todavía a casi ninguno y lo estoy corroborando. Es un equipo muy, muy unido, ayudáis unos a otros, eso es importante, y sobre todo mantenéis vivo la llama de la investigación de la juventud aquí en matemáticas en Sevilla. Así que bien, contento y esperando a que se puedan resolver las becas para quedarme ya un tiempo. En el patio, si queréis, tenemos dulce y salado para que quieran.